método tradicional, se lo daba este órgano, tenemos el daño. Ustedes razonan que esta conducta jurídica y el daño lo vinculan en la relación de causalidad. Tiene que haber una relación de causalidad adecuada entre la conducta y el daño. Y después tenemos, y acá tiene que haber la imputación, que va a ser dolo o culpa. Saben lo que es cada una, las distintas acepciones, que acá las distintas manifestaciones de imprudencia, negligencia, impericia, y la explicación de lo que es el dolo. Bien. Entonces, si se dan todas estas cuestiones, surge la obligación de indemnizar el daño. Por eso la responsabilidad civil está regulada en un título que se llama Otras fuentes de obligaciones. Y esto, cuando estudiamos fuentes de las obligaciones, se acuerdan la primera parte, quedan las teoría tradicional, la ley, el delito, el cuasi-delito, el contrato, el cuasi-contrato. Bueno, digamos que esto hoy sería la fuente de la responsabilidad civil. Antes puede haber sido el delito y el cuasi-delito, porque esto partía del acto ilícito, digamos, ¿no? Entonces, pero después se agregó también el incumplimiento del contrato, que también es antijurídico, pero que es otro, ya no es ilícito en el sentido de los actos jurídicos. No se compliquen, lo que sí sepan es que esto es una fuente de una obligación, la obligación que ya conocen. Pero acá no nace de un acuerdo de voluntades, de acreedor y deudor, como pasa en muchas de las obligaciones de fuente contractual, o no es la ley la que dice tal obligación, sino que esta obligación surge una vez que se contratan estos 4 requisitos. Si alguno de estos falta, esta obligación de indemnizar no surge. Bien. Y después tenemos la responsabilidad objetiva. Y acá ya el punto no está visto en la conducta, sino que el análisis más bien está puesto, esto es la parte que lo confundo, se lo digo así, digamos, lo que se mira, digamos, como que uno mira el evento, ese dañoso que ocurrió, y se juzga que es injusto que eso quede sin daño, entonces se atribuye un factor de atribución. Entonces surge una atribución de responsabilidad. Entonces hay un evento dañoso y se atribuye una atribución de responsabilidad. Y obviamente tiene que haber, ya está puesto acá, tiene que haber daño, digamos, ya está dicho de alguna forma, ¿no? Pero tiene que haber. Entonces, de los elementos que ustedes tienen en la responsabilidad, les voy a corregir un poquito esto para que quede más claro. Volvemos a arrancar. Bien. Esto surge de la responsabilidad objetiva ante los déficits, ante algunos déficits que tienen la responsabilidad subjetiva. ¿Dónde se ven esos déficits? Uno, en los hechos o en los daños causados por terceros. En realidad, esta es como una explicación de objetivo. Acá es subjetivo, es la persona y es la conducta de la persona. Esta es objetiva. ¿Por qué decimos objetiva? Porque no se valora la conducta, más bien se valoran hechos que han causado terceras personas. No el responsable, sino un tercero. Y también se valora un hecho que han causado las cosas riesgosas.
similar, que sea el tercer supuesto, y es que al daño lo causé yo, pero no soy responsable porque o hubo una causa de justificación, de necesidad, o hubo algún vicio en la voluntad. Acuérdense que la imputabilidad requiere también que el acto sea voluntario, entonces no hay responsabilidad, no hay indemnización. Entonces, por razones de equidad, al acto propio se le impone acá una reducción de responsabilidad. Entonces, lo que busca la responsabilidad objetiva es, digamos, atribuir responsabilidad. Y es con esta idea, también medio importante, que el daño en sí mismo no se repara. El daño se traslada, porque la víctima es indemnizada, queda más o menos como antes, en principio, pero el autor del daño ahora tiene en su patrimonio una suma menor o un capital menor al que tenía antes de reparar el daño. O sea que en definitiva hay un traslado. Entonces tiene que haber una buena razón jurídica para que haya ese traslado de responsabilidad. En esto, la buena razón jurídica estaba dada y esto viene desde hace mucho y sin dificultades. Cuando se empezó con la revolución industrial, como comentaba, a aparecer daños causados por cosas o también los daños de los dependientes en la empresa más importante, porque eso tenía una formulación que de alguna manera corregía esto, forzada. Bueno, ahí empezó a tomar idea esa valoración de que eso no podía quedar y había que atribuir responsabilidad. Entonces se genera ese factor de atribución y el punto es que este factor tiene que ser normativo. O sea, normativo. Es decir, para que alguien tenga su libertad, para que alguien sea deudor, la obligación de indemnizar, porque todos somos libres, para que alguien sea deudor, esa tiene que ser la ley la que lo imponga. No puede ser uno que le diga al otro cuando eso sea suficiente, sino que la ley es la que tiene que generar esa traslación patrimonial y esa atribución de responsabilidad. Entonces el factor tiene que ser normativo. Entonces se lo formuló y se lo puso en el código. Que esos están, si quieren lo podemos leer. 1757 es uno. ¿Alguien lo tiene para leer? El artículo 1757, hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Bueno, o sea que todo daño que sea ocasionado por el vicio de una cosa, vamos a ver bien, o por el riesgo de una cosa, o por los medios, bueno, eso es agregado a las actividades que sean riesgosas o peligrosas, porque quizás una caldera que funcione con agua, quizás los elementos individuales no son en sí riesgosos, pero todo el conjunto lo hace riesgoso. Es el concepto de la actividad riesgosa. Por los medios empleados, por las circunstancias de su realización, todo eso
genera una atribución de responsabilidad sin necesidad de indagar si hay culpa o no del autor del daño, ¿no? Ahí no tendría para, digamos, ya que actuó con culpa o no, ahí para, digamos, eximiente parcial o totalmente no tendría que demostrar la ruptura del nexo causal. Claro, pero no la culpa. La culpa no. La culpa no. El nexo causal. La ruptura del nexo causal. La culpa solo se valora acá, en la responsabilidad subjetiva, la valoramos acá y sobre el asiento de que el acto fue voluntario. Acá pues un poco de marco, porque acá entra otra lógica de funcionamiento. Ocurre un daño traducido por una cosa riesgosa y debe responder el titular. Sí o sí, no hay mucha vuelta, salvo una que ya la vamos a ver. Entonces tiene que estar el factor de atribución y el factor de atribución está en el 1757. Bien. Eso lo tienen que saber, al 1757. Sí. La estación de servicio que depende de gas explota, o sea, ahí dice mi compañera que se puede atribuir el factor de atribución, pero las personas que viven al lado, digamos, de la estación de servicio, se les repara de alguna manera. Claro, ellas son las víctimas de ese daño. Entonces, si fuesen por la responsabilidad subjetiva, ellos van a despedir de ustedes. Si hubiese solo responsabilidad subjetiva, ustedes tendrían que indagar si esa estación de servicio ha tenido los controles de mantenimiento, técnicos, etcétera, porque entonces, y detectar la falla. Decir, miren, acá el material que han usado era por 3 años de vigencia y la última vez que lo han renovado fue hace 5 años, entonces hubo negligencia. Y en base a eso, probar la culpa para que se pueda indemnizar. Con la responsabilidad objetiva, usted le basta con acreditar el daño y que esa estación de servicio fue una cosa riesgosa. Lo interesante de esto, ya lo vamos a ver más, pero lo interesante es que el concepto de cosa riesgosa es un concepto flexible. Entonces eso le da mucha amplitud al sistema. Que es un poco a lo que quiero llegar como objeto de la clase de hoy. El sentido de hoy es que ustedes puedan detectar cómo funciona el uno y el otro, digamos, cómo sé yo cuándo es subjetivo, cuándo es objetivo, y si no dice nada, ¿qué aplico? Bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Lo interesante es que acá yo comprobar que la cosa es riesgosa, tengo el factor de atribución del 1757. Y la cosa riesgosa es un concepto flexible, amplio, que depende de las circunstancias, ¿no? Para valorar. Bueno, después la ley también precisa, en el 1758, quiénes son los responsables. Si alguien lo quiere leer, al 1758. Esto también tienen que saberlo bien, y ya les comento qué dificultad hay de interpretación de más gente. Bueno, María. Artículo 1758, sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Bien, ahí está. Entonces acá esta ley, este artículo, tiene el factor de atribución por el riesgo de la cosa, y después dice quién es el sujeto que va a ser responsable. Y da 2 posibilidades. El dueño o el guardián. Entonces son 2 cosas distintas. ¿Quién es el dueño? No sé si lo dice ahí. Creo que no. No, acá dice... ¿Quién es el guardián? Se considera guardián el quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa. Bien. O a quien tiene un provecho de ella. Y después dice... El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. Bien. Bueno, vamos primero, ¿quién sería el dueño? Entonces, acá tienen que ir a derechos reales, porque son daños causados con las cosas. Entonces, tenemos que, el responsable va a ser el propietario de esa cosa. Entonces, va a depender de qué cosa se trata. Si son cosas registrables, como son muchas las cosas
riesgosas, los autos, camiones, vehículos en general. En nuestro sistema, que lo ve después real, el titular de inscripción es constitutiva. Entonces, el que figura como dueño es el que figura inscrito en el Registro Nacional del Portador Automotor, es el dueño. Puede ser que se lo haya vendido, que a veces ocurre, lo vendió con boleto de compra-venta. Hay un accidente, entonces la víctima consulta con su abogado, él averigua, ya tiene quizá la figura del guardián eventualmente, que ya la vemos, pero también puede ir con su dueño, saca el informe del registro y aparece que el dueño es fulano de tal. Pero ya lo vendió, pero técnicamente es el dueño. Entonces técnicamente es responsable. Ya vamos a ver cuál es la solución que se ha dado a eso. Entonces, bien, ahora vamos al guardián. El guardián da un concepto bien amplio de quién es guardián. Dice, se lo vuelvo a leer, se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa o a quien obtiene un provecho de ella. Después sigue y dice, el dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa, responde quien realiza o se sirve o obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial. Bien, bueno, vamos con lo del guardián. Entonces el guardián es el que tiene la dirección de la cosa, o el uso de la cosa, o el que recibe el beneficio. Esto ha dado algunas interpretaciones que todavía no son pacíficas, ¿no? Pero técnicamente muchos opinan, y el artículo daría sustento a eso, accidente de tránsito de un colectivo con un peatón. Entonces el colectivero, el chofer que manejaba el colectivo, tiene la dirección de la cosa, entonces puede ser guardián. Entonces si es guardián, responde objetivamente. Bien. También puede ser la empresa, que haya sido empresa, cualquier nombre de empresa SRL, que es la que administra el servicio. Uno dice, bueno, ella sería la dueña, pero capaz que el camión o el ómnibus no estaba a nombre de esta empresa, estaba a nombre de un socio, por ejemplo. Entonces, el socio sería dueño, responde el socio. Y la empresa, dicen, bueno, la empresa también responde porque es la que se usa, la que tiene el beneficio, de la que se sirve de la cosa. Entonces habría dos guardianes, el chofer y la empresa. Esa empresa está admitida y todos serían responsabilidad objetiva. Y la obligación, en ese caso, que hemos visto algo de obligaciones nosotros, es concurrente. Es la obligación esa de concurrente. Que es una prima hermana, digamos, de las obligaciones simplemente mancomunadas, donde hay pluralidad de sujetos. Porque acá ¿cuál es lo que pasa acá? Acá todos los sujetos siempre son por la parte deudora, ¿no? Que es pasiva. Que eso pasa también en la activa, por eso les pedí que solo estudien eso. Entonces tiene muchos sujetos igual que las otras. Tiene un único objeto, porque es la indemnización del daño sufrido, que es el mismo reclamo que le hace a las tres personas. Pero las causas, la obligación mancomunada tiene una sola causa, es una única causa. Hay un contrato con tres deudores, la causa del contrato es uno solo. Acá las causas son distintas del motivo de por qué responde, por el factor de atribución, más allá que el evento de es uno, ¿no? Entonces la obligación concurrente. ¿Cuál es la otra interpretación? Que yo estoy más de acuerdo con esa. Es la de decir, el guardián sería la empresa que transporta. Y el chofer, en realidad, respondería solo si tiene responsabilidad subjetiva. Esta es una digresión, pero como para que lo interprete. Dice,
Entonces, y eso sería técnicamente concurrente. Es como que el guardián, el chofer, lo hacemos responder solo si se dan estos motivos. Entonces, para que responda el chofer, yo tengo que demostrar que hubo la antijuridicidad que pedíamos para acá. Es decir, que haya habido una conducta de él contraria, o sea, yo voy a valorar la conducta del chofer. Entonces, tiene que haber pasado un semáforo en rojo y era más velocidad de la permitida. Entonces, tengo antijuridicidad. Tiene que haber, le tengo que imputar culpa, es decir, hubo imprudencia o negligencia, se dependerá de la circunstancia. Si yo tengo todo esto, él va a responder subjetivamente. Y la empresa o el dueño del colectivo van a responder objetivamente por otra causal. Entonces ahí sería una obligación concurrente, porque las causas son distintas. Uno responde por responsabilidad subjetiva, el otro por responsabilidad objetiva. Y además, también podría pasar, lo que se dice es que la empresa también respondería por el otro factor de retribución, por el daño causado por tercero. Es decir, el chofer es dependiente de la empresa y la empresa tiene que ser responsable por los daños que causa su dependiente. Entonces, por ahí vendría el enganche, por decirlo así, con la empresa, ¿no? Es decir, es como que el chofer no sería guardián, habría que ir con responsabilidad subjetiva y vendría a una empresa, eventualmente. Bueno, ¿cuál es el problema que hay acá? Y ya volvemos a simplificarles. Es que desde el punto de vista valorativo, si el chofer pasó la luz roja, atropelló el peatón porque iba a exceso de velocidad o lo que fuera, bueno, hay razones para culparlo y para atribuirle responsabilidad. Pero si el accidente fue por el riesgo de la cosa, digamos, porque explotó un neumático, que estaba en malas condiciones, que el chofer no tiene ninguna injerencia, hacerlo responder a él es como que entonces ahí sí al dueño o a la empresa, pero no al chofer, ¿no? Entonces por eso es que la implementación del guardián es como una dirección más amplia que manejar el camión, simplemente manejar el colectivo, es como la que administra los recursos de esas cosas, ¿no? Esa dificultad tiene el guardián, pero con que diga lo que dice el artículo, y si me dicen que el guardián es el chofer, está bien también, porque el artículo permite decir eso, ¿no? Y de hecho muchos autores sostienen eso, ¿no? Bueno, entonces el dueño o el guardián que responde. Para responder del daño, el factor de atribución está en la ley, no hay que decir más nada que citar la ley, de escribir cuál fue el evento dañoso y cuáles son los daños. Ahora, ¿cómo puede el responsable, o el sindicato responsable, liberarse de responsabilidad? ¿Qué argumento puede usar? ¿Cuál es el único argumento que puede utilizar el dueño del colectivo o el guardián, ya sea la empresa o sea el chofer, para eximirse de responsabilidad? La ruptura del nexo causal. Ese es el único supuesto de acá. Por eso en esto, el nexo causal, para colocar alguna responsabilidad, es como que la interrupción del nexo causal, acá pongan que la interrupción del nexo causal es la vía de escape, digamos, de la responsabilidad. Por eso acá hay como una hipertrofia o un desarrollo, mejor dicho, de la relación de causalidad, que en este otro no se le estudiaba tanto, porque si yo demostraba que no había sido, que yo no era el culpable, ya sea porque no era yo el autor del hecho, o porque siendo el autor no había actuado por imprudencia o por negligencia, era suficiente, pero con decir que... Y si yo no era el culpable, si yo no era el autor, y fue una causa ajena, que era caso fortuito, fuerza mayor, era como eximir de culpa. Eso lo hemos dicho siempre. En cambio acá ya aparece un concepto distinto, sino una cosa es la culpa y otra cosa es ser el autor del daño. Y lo que me rompe, que hace que yo no sea el autor material,
es una interrupción del nexo causal. El daño se produjo por otra causa. Ahí el artículo dice algo de ruptura del nexo causal. No, en el 1757 no dice. En el 1758. Dice, el dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por mis cosas. Salvo. No, lo único que da de excepción, dice, en caso de actividad riesgosa o peligrosa, responde quien realiza, se sirve o obtiene provecho de ella por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial. A ver dónde está acá. Es lo que no responde si prueba que la cosa fue usada. Exactamente, en la última parte del 1758. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. Entonces, le llega el caso de un cliente de ustedes demandado por un accidente de tránsito y él está demandado como dueño del auto. Él figura como dueño, pero él ya lo había vendido con boleto de compra-venta y nunca hizo la transferencia. Entonces, ahí se puede decir, hay una ruptura del nexo causal porque ese auto fue usado en contra de la voluntad expresa o presunta de él, pues ya no era el dueño, ya se había desprendido del guardia. Bueno, el tema es que por un lado para dar una solución y por otro lado también se hacen puertas, la misma ley del registro de propiedad automotor, el decreto de ley, fijó la solución y dijo que le escucho nombrar la denuncia de venta. Es decir, el que vende un auto y si el comprador no hace la transferencia, le dan la opción de hacer la denuncia de venta en el registro de propiedad automotor. Y esa denuncia de venta quiere significar, que ese auto fue usado en contra de la voluntad expresa o presunta digamos, hay un daño del titular, ¿no? Actúa como ruptura del nexo causal. Es para acreditar el desprendimiento de la guardia, que es la ruptura del nexo causal. Pero el tema es que vino bien la solución, porque es práctica y está buena. Pero el tema es que si alguien no le hace la denuncia de venta, y por más que lo haya vendido el auto, la jurisprudencia es medio cerrada. Porque es como que la única vía que yo puedo liberarme de responsabilidad es la denuncia de venta, ¿no? Que cómo encaja eso en el sistema implica que yo estoy probando la ruptura de la relación de causalidad. Estoy probando que yo no fui el autor del daño porque yo ya lo había vendido ese vehículo. Por ahí la jurisprudencia admitió que si el auto es comprado en subasta, por más que no haya habido denuncia de venta o inclusión de la subasta en sí es un hecho público, fehaciente, que lo admite. Pero si yo voy con el boleto de compra-venta, por ahí no lo admiten porque ellos dicen puede ser que haya sido, más allá que existe la fecha cierta, ¿no? Pero bueno, en conclusión, el sistema para poder liberarme del responsabilidad del dueño es con la denuncia de venta, ¿no? Que implica ruptura del nexo causal. Bueno, ese es uno de los factores de atribución. El segundo factor de atribución es el 1753. No sé quién se anima a leerlo. Dice, artículo 1753, responsabilidad del principal por el hecho dependiente. El principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones. Cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o en ocasión de las funciones encomendadas, la falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal, la responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. Bueno, ahí van a ver
Eso es el factor de atribución. El segundo factor que me interesa que sepan es el principal por los derechos del dependiente. Por ahí, ciertas cosas que deben saber para que lo entiendan, digamos. Entonces, lo primero, responsabilidad del dependiente. ¿Qué entendemos por dependiente? Esa es la primera pregunta. Y ahí ven, y la respuesta es la misma que la del riesgo. El riesgo, hemos visto que no es un concepto taxativo que tenga un perito químico o que esté previamente tabulado qué cosas son riesgosas. Es un criterio amplio que dependerá de las circunstancias de cada caso. Acá la palabra dependiente también es amplia. No es un concepto, no es relación de dependencia laboral. O sea, no tiene que ser una persona que esté con un contrato de trabajo y que perciba una remuneración y que esté inscrito. Es dependiente esa persona y obviamente que entra, pero no basta. O sea, no todo. La palabra dependiente es más amplia. Puede ser otra persona que reúna otras condiciones. Entonces, la ley da la clave, acá cuando dice, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, es la persona de la cual él se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, ese servirse de otra persona puede haber sido un familiar que le haya pedido que le haga algún trámite o que le atienda el negocio por un tiempo. Puede haber sido un amigo, puede haber sido incluso alguien que sea con habitualidad, que se sirve tareas para él, o puede ser ocasional, puede ser solo para esa vez, ¿no? Entonces, es un concepto amplio. Lo que sí va a ser una cuestión de prueba, que ustedes puedan acreditar, porque imagínense que nadie va a decir, sí, es dependiente mío, porque eso implica que es responsabilidad del principal. Entonces ustedes van a tener que acreditar que esa persona que cometió el daño en realidad servía o prestaba servicios para otro y ese otro debe responder. Pero es una cuestión de prueba, pero en concepto, cualquier tipo de dependencia es suficiente para que se active el factor de atribución. El 1753 no es concordante con el 1749 de los sujetos responsables. El 1749. Sujetos responsables. Vamos a ver el 1749. Porque los sujetos responsables están en otros también. Sí. No. Esto es. Esto va. La responsabilidad objetiva, digamos, como que surge mucho con daños causados por terceros, por las cosas o por terceros. Ahí surgió. Y eso es una responsabilidad indirecta. La responsabilidad subjetiva siempre es directa. Esta es indirecta, pero puede ser directa también, porque hay algunos factores puntuales, que también puede ser directa. El 1758 habla de la responsabilidad directa, es el que causa el daño. Entonces, ahí puede ser subjetiva o objetiva. La responsabilidad directa no tiene factor de atribución en sí mismo. Simplemente me está diciendo que causó el daño a esta persona. Si esta persona causó el daño y además se da un factor de atribución objetivo, puede ser ya puede haber dos supuestos de ese que consulta la compañera de responsabilidad directa con factor objetivo. Una es las obligaciones de resultado, que se tienen otra historia, y otra es la responsabilidad por, se llama la responsabilidad anónima o la que se ocasiona en el grupo. Entonces, ya les voy a explicar bien de qué se trata eso. Ahora sigamos con esta, que es la responsabilidad, como les digo, para que alguien responda, tiene que tener un factor legal. Ese factor ya está puesto, cosa riesgosa, 1757, ya lo han visto, eso les insisto, y sujeto responsable, el dueño del guardia.
Ahora, responsabilidad causada por los terceros. Ahí la palabra, acá es riesgo, acá es dependiente. Esa es la palabra mágica en el sentido que todo aquel que preste un servicio para otro, esté inscrito laboralmente, no esté inscrito, lo haga de manera habitual o lo haya hecho esporádicamente, si prestamos un servicio para otro y en ocasión, con el ejercicio de ese servicio, se ocasiona un daño, responde, ¿no? Entonces el concepto amplio de dependencia. La otra cuestión que tienen que saber es esa que te dice la ley, en ocasión o en ejercicio de la función. Que son dos términos que vienen ya de antaño y que sepan un poco entender a qué se refiere cada uno. En ejercicio de la función es cuando el dependiente en el mismo ejercicio de la función genera el daño. Mientras colocaba el aire acondicionado, perforó para poner la ménsula y rompió el caño de agua del edificio. Él fue en el ejercicio del cometido que genera el daño. O en ocasión es que en ocasión de estar trabajando ahí, se han dado las circunstancias para que genere un daño, pongamos que haya robado algún objeto de valor que había en ese inmueble, en ese departamento. Entonces, tanto en uno como en otro responde. Entonces, lo simplificamos, en los dos casos responde. Bien. Ahora acá viene también, se da el supuesto de obligación concurrente, porque el damnificado, la víctima, va a tener una acción contra el dependiente, que es el que ocasiona el daño, y también contra el principal, ¿no? Como obligación concurrente. De hecho, el principal va a ser un poco el que va a tener más solvencia, es también el que dio razón a la contratación, porque uno pensando en la empresa, del ejemplo que les decía, de la empresa de aire acondicionado que hacen service, yo contraté con la empresa y bueno, dejé pasar a esta persona porque venía de la empresa. Entonces, todo eso justifica la responsabilidad a él. Pero eso no quiere decir que yo no tenga acción o la víctima para ir contra el dependiente o contra la empresa. Y ahí la responsabilidad va a ser concurrente. ¿Por qué? Porque bueno, el que pague primero se paga una sola indemnización, pero las causas son distintas porque la obligación del dependiente, yo lo voy a decir, para que si yo voy contra el dependiente, es el acto propio a ser responsabilidad subjetiva. Entonces tengo que probar la culpa, etcétera, etcétera. En cambio, contra el principal es responsabilidad objetiva. Y esa es la explicación que da el artículo al final. Vamos a ver. Dice, la falta de discernimiento del dependiente, pongamos que el daño se ocasionó porque justo el dependiente tuvo un problema de descompensación, un problema de salud, se desvaneció y al caerse rompió algún objeto de valor de ese departamento. Entonces, uno dice, bueno, eso fue un acto involuntario, entonces no es responsabilidad. Y es correcto, la responsabilidad subjetiva. Entonces el dependiente no va a tener responsabilidad porque no hay voluntariedad. Yo no le puedo imputar el dolor de culpa porque me falta la base, que es el acto voluntario. Entonces no responde él. Pero el principal, como es la cosa objetiva, que se prescinde de todos esos elementos, sí responde. Esto le ha generado alguna duda si se respondió o no. Y decían, son cosas distintas. Uno no, pero el otro sí, porque el otro responde objetivamente porque tiene una seguridad, ya que se contrata con esta empresa, que esta empresa manda a alguien, tiene que garantizar que eso va a salir bien de alguna forma. Bueno, entonces de acá, la última parte, es como que lo aclara y dice, la falta de discernimiento del dependiente no es excusa del principal. La responsabilidad del principal es concurrente con el dependiente. O sea que la falta de discernimiento del dependiente no lo exime al
principal, porque no importa, porque el factor de atribución es distinto, ¿no? Bueno, eso es entonces la responsabilidad de los daños causados por terceros. Este sistema, como referencia nomás, no presentaba grandes dificultades porque con el paraguas de la responsabilidad subjetiva, un poco forzando la situación, Vélez le había dado una respuesta. Y ahora la misma que tenemos ahora, responde el principal. Pero Vélez decía responde porque hubo culpa en vigilando, culpa en eligiendo, y eso era iure de iure, no hay que poner en contrario. Entonces, en definitiva, ahora que surgió la otra responsabilidad y que se estudió mejor esta parte, en realidad esto es fruto del nexo causal. Entonces es responsable objetivo, ¿no? O mejor dicho, la única forma de decirlo. Bien. Bueno. Con esta responsabilidad principal por derecho independiente es genérica y se da en todas las circunstancias que eso ocurre. Y también engloba una, que es la de la responsabilidad de los padres por los daños que causan los hijos, que también es el mismo factor de atribución, pero tiene algún pequeño matiz que dice. La primera matiz es que la responsabilidad no es concurrente, como en estos casos, sino que directamente es solidaria. Que también en otro supuesto de excepción, la solidaridad tiene que estar puesta. Entonces, cuando hay daño causado por los hijos, los padres responden solidariamente. Ustedes tienen el régimen ese que estoy hablando de las relaciones solidarias. Es decir, si yo le mando la carta de documento a uno, interrumpo para los otros. La interrupción de la prescripción es la misma, la culpa de uno también se propaga para el otro, etcétera, etcétera. Obligación solidaria. Bueno, la única cuestión, tiene otros matices, pero lo último es que el factor de atribución cede porque en el caso que puede ser un menor que esté trabajando en relación de dependencia o que esté prestando servicio, o que sea informalmente, para otra persona. Y en ese trabajo genera un daño. Entonces ahí la pregunta, o lo que pasaba es, ahí vamos de dos factores de atribución. Para responder el principal, por el daño que causó esta persona como dependiente, y también me responde el padre por este daño que causó el hijo. Pero habría que ponderar la situación y a cuál se le daba prioridad y a cuál no. Y en ese caso, es como que no se encontró razón para que responda el padre si el daño había sido cometido por el hijo en ocasión o en ejercicio de una función para un tercero. Entonces lo que dice el 1755, dice que los padres no responden por los daños causados por sus hijos en tareas inherentes al ejercicio de su profesión o de funciones subordinadas encomendadas por terceros. Bueno, ni tampoco responden por el incumplimiento de las obligaciones contractuales válidamente contraídas por sus hijos. Todo tiene sus matices, pero no los compliquemos. Nos quedemos simplemente con que si ese hijo trabaja para otra persona, el factor de atribución que predomina es el de la dependencia.
el del principal, por eso el dependiente. Y el padre queda liberado, eximido. Es como que el factor de atribución que tenía puesto se corre para el dependiente, para el principal. Y él queda sin factor de atribución. Bien. Bueno, el tercer factor. Sí. La consulta me decía, en el 1753, cuando habla de la responsabilidad principal por el hecho del dependiente, cuando habla de la falta de discernimiento del dependiente, no expuso el principal, únicamente lo exime de la responsabilidad civil, de la responsabilidad subjetiva, la falta de discernimiento, o sea, si hay una causa de justificación, ¿eso lo eximiría o no? Bueno, mira, si estamos en la responsabilidad subjetiva del dependiente, ustedes tienen que pensar que se tienen que dar estos requisitos. Si falta uno, el dependiente queda eximido de responder. Entonces, si hay una causal de justificación, estado de necesidad, o algo, digamos que se ve técnicamente, no hay antijuridicidad, entonces no responde el dependiente. Eso es de la responsabilidad subjetiva. Claro, porque el artículo Ahora, menciona uno. claro, ahora, si vamos al tema de la responsabilidad objetiva, el factor de atribución tiene que ir a otra cosa. Es la garantía que tiene que dar esta empresa o esta persona a quien uno tuvo en vida para contratar, y después él manda a sus dependientes, obviamente. Pero la confianza está depositada en esta persona. Entonces, y hay como un deber de indemnidad. Porque ya se valoró como que es injusto que esos daños queden sin resarcirse. Dice, no, eso lo tiene que resarcir la empresa y generan el factor de atribución. Creado el factor de atribución, lo único que la empresa puede excusarse de cumplir el número que la libera es ruptura del nexo causal. No hay otra. Es la interrupción del nexo causal. Salvo que él pruebe, en realidad la cañería explotó no porque se lo perforó, sino que tenía mucha presión de agua, no sé, por decir algo, y porque justo en ese momento el portón del edificio había abierto la caldera, entonces por eso explotó, no porque, pero eso ruptó el nexo causal. La única chance, la única posibilidad es interrupción del nexo causal, ¿no? El dependiente sí tiene una gran gama de posibilidades para defenderse, pero incluso él se defiende, pero el otro sigue siendo responsable. No es que él va a responder solo si este responde, no, son factores distintos. Bien. Bueno, el tercer factor, que es para que es el factor de la equidad. Ese factor surge en el 1742 y el 1750. Vamos a ver qué dice. Bueno, esa es la atenuación de responsabilidad. En realidad es el 1750 el que me interesa a mí. El 1742, ¿no? Después lo vamos a remitir al 1742. Bueno. Miren esa primera parte. El 1750 dice: el autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad. Y se aplica el 1742. El 1742 es la atenuación de responsabilidad, la atenuación de la indemnización por parte del juez por razones de equidad, que es otra cosa, pero que tiene ciertos parámetros que hay que tener en cuenta, a los cuales remite para cuantificar la indemnización en realidad. Pero el 1750 lo que está diciendo es atribuir responsabilidad por equidad a quien comete un acto involuntario. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En este esquema, si este acto
si el daño fue causado por un acto que no tenía ni discernimiento o intención o libertad, eso hace que no puede imputar todo mi culpa y por ende no hay responsabilidad. Un sonámbulo, por ejemplo. Bueno, ahí está. Ese puede ser un lindo ejemplo. Una persona sonámbula que deambulando salió, pasó y generó un daño en el departamento vecino, lo que fuera. Acto involuntario. No hay, desde el punto de vista subjetivo, no hay forma que esa persona pueda responder. Pero ahí viene la responsabilidad objetiva como para blindar esto en la carencia. Ya hemos visto que cuando no había conducta, que es el hecho del tercero, vino la solución. Cuando son las cosas las que responden, está la solución. Y después viene por el acto propio. Es decir, el acto propio que genera el daño, pero sin que tenga voluntad. En el caso del sonámbulo. Entonces ahí dice la ley, por razones de equidad, puede responder. Pero ¿qué es lo que y nos remite al 742? Donde aquí hay que tener en cuenta, para que exista equidad, tiene que ser un sonámbulo que, digamos, el juez va a tener en cuenta la condición económica que tenía esa persona, la situación patrimonial o económica también de la víctima, si esta persona está en condiciones de resarcir o no al otro, y en base a todo eso puede imputarle la responsabilidad. Le atribuye responsabilidad y tiene que indemnizar. Quizás no es la indemnización plena que corresponde en un juicio de responsabilidad civil, donde uno tiene en cuenta la reparación de las consecuencias mediatas, daño emergente, lucro cesante, etc., daño moral, sino solamente el daño emergente, el daño causado. Para que no haya, o para que por lo menos no haya un empobrecimiento de la otra parte, no con una cuestión misma. Entonces ese es el tercer supuesto del factor de equidad, ¿no? Es uno de las aplicaciones. Y este supuesto también, el 1742 dice, el juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla en función. Esto es atenuar la indemnización, ¿no? Pero las reglas son las mismas. En función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Entonces, todas esas cuestiones, el juez tiene en cuenta en este daño que causa esta persona sonámbula, y en base a estas condiciones puede atribuir la responsabilidad por el factor de atribución de equidad. Bueno, esos serían, por lo menos, los tres factores que me interesa que lo tengan presente de la responsabilidad objetiva. Hay, digamos, dos más que los denuncio simplemente. Uno es la responsabilidad ya del incumplimiento de las obligaciones cuando se trata de la obligación del resultado. Bueno, eso fue una gran discusión en la doctrina, triunfó la tesis que planteaba el doctor Boeres de que cuando la obligación es del resultado, la responsabilidad es objetiva. Lo que decían la otra tesis, que es lo que sostiene el doctor Guayar también, es que en realidad la obligación en sí misma no necesita factor de atribución. Entonces, como que esto no agrega nada a lo que ya estaba hecho antes. Porque ya hay incumplimiento y bueno, si probado el daño y que haya una relación previsible, hay responsabilidad. En cambio, en las relaciones de medio, en realidad, cuando uno acredita la diligencia, lo que estoy probando es que hubo cumplimiento. O sea, pues si yo actué diligentemente, cumplí con lo que me había asumido. Bueno, entonces en realidad, nosotros que hemos estudiado con el doctor Guaya, es como que vemos que está forzado, ¿no? Incluso es como que es un factor que no hace falta que esté, el de la obligación del resultado, más allá que está puesto ahí,
Y un poco rompe la lógica de la responsabilidad subjetiva, porque acá se evalúa la conducta. De hecho, en esa obligación el resultado tiene que haber un incumplimiento, que es la juridicidad. Pero bueno, ese es un factor que está puesto ahí. Y el otro factor de atribución es por el daño causado en grupo o por patotas. Entonces, ahí sí hay como una solución, y eso sí ajusta mucho a los principios de la responsabilidad objetiva, es que se valora que el daño es injusto. Entonces, hay un daño, bueno, hemos tenido el caso mediático, que fue tremendo, de Carlos en Villa Gesell, de Báez Sosa. Bueno, entonces, ¿cuál es desde el punto de vista civil, no? Entonces, desde el punto de vista civil, dicen, toda persona que forme parte del grupo responde objetivamente. No importa si fue el que ocasionó o no el daño. Si formaba parte del grupo, responde, porque parte también de la base que la patota o el grupo funciona también alimentado por los asistentes. Aunque no sea el que genere el daño, es como que le dan el marco propiciatorio, por decirlo de alguna forma, al que genera el daño y la fuerza de avanzar. Entonces, responde. Y ahí pone una causal de ruptura del nexo causal que es más severa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que se le imputa un delito o se le imputa un daño? Estamos en la responsabilidad civil, se le atribuye un daño causado en grupo. La única forma que él tiene de eximirse de responsabilidad no es ya probando que el daño no lo ocasionó él, no le resultó en el causal, sino probar que él no formaba parte del grupo, ¿no? Que él no era el grupo. Entonces era un grupo de barra brava, que entró el negocio, han hecho destrozos. Yo estaba en el negocio, pues yo estaba como cliente que iba a comprar, no tengo nada que ver. Bueno, si yo pruebo, o sea, ustedes como abogados de esa persona, prueban que esta persona no pertenece a ese grupo, eso es lo va a liberar de responsabilidad. Bueno, y ahora la última cuestión, y ya los libero, es cómo funcionan el sistema de que tenemos responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva. Entonces, ¿cómo coexisten los dos sistemas? ¿Puedo aplicar uno o el otro? ¿Puedo yo elegir cuál aplico? Bueno, y acá el 1722 y el 1721 es como que son medio contradictorios, pero vamos a ver. El 1721 dice así: la atribución de un daño responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa. Entonces, los que interpretan el 1721, y esa es la tesis del doctor Galdós, ellos dicen, las dos tesis tienen su parte de razón, ¿no? Pero a los fines de entenderlo, y esto les sirve para resolver los casos a ustedes también, es, en ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa. Eso me parece que es clave, porque el factor de atribución del daño, cosas riesgosas, equidad, resultado, o grupo, o algún otro que hubiera por ahí, tiene que estar normativamente establecido. Si no hay factor de atribución normativo, no puedo yo atribuirle responsabilidad a nadie. Y eso encaja con los principios que venimos estudiando del derecho a las obligaciones, del sistema constitucional nuestro, este principio de igualdad y de libertad. Entonces, para que yo traslade este daño a otro, tiene que ser que la ley valoró que había una buena razón jurídica para hacerlo y puso el factor de atribución. Si no, no puedo trasladar. Entonces ustedes tienen que ver, cuando les llegue algún caso a su estudio, es si hay o no un factor de atribución, digamos. Tienen que ver si va a ser responsabilidad subjetiva o objetiva. Entonces, ¿cómo lo ven? En principio, para que haya responsabilidad objetiva,
ese daño tiene que estar atribuido en la ley, normativamente. Entonces tiene que haber sido un daño ocasionado por un dependiente en el ejercicio o en ocasión de la función, o por una cosa riesgosa, o tiene que ver que es acto propio, pero que puede ser por equidad, si se dio alguno de los supuestos que no era voluntario. Pero tiene que ser como excepción. Y si no hay nada de eso, el sistema da culpa. El sistema, más que la culpa, el sistema subjetivo, ¿no? Para resolver. Entonces, es como que la culpa, dice Galdós, el sistema subjetivo es como el cierre del sistema. Es digamos, los factores objetivos son puntuales, específicos, están puestos en la ley, y si no se dice nada, lo que yo tengo que recurrir es al sistema subjetivo y tener que indagar si se han dado todos estos elementos, ¿no? Y valorar la conducta del autor del hecho. Bueno, otra tesis que viene a colación de lo que dice el siguiente artículo, el 1722, dice: el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición en contrario. Y el 1723, cuando de la circunstancia de la obligación de lo pone por las partes surge que el deudor debe tener un resultado, el responsable objetivo. Esa es la responsabilidad objetiva. Digamos, hay una doctrina que hace jugar el 1722 y que dicen que siempre que la culpa de la gente sea irrelevante para demostrar la culpabilidad, el factor es objetivo. Como que no sería necesario una atribución normativa, pero no es lo que dice el 1721. La tesis del doctor Pizarro, que él es objetivista, pero me parece que ahí cierra, porque los del 1722 dicen en realidad no es que sea la culpa el más importante y que el objetivo sea en casos puntuales. Los dos factores coexisten en igualdad de circunstancias y si la culpa es relevante tenemos que aplicar el factor objetivo. Pero eso tiene una dificultad, que el factor objetivo tiene que estar normativamente expresado. Pero no es solamente porque lo dice el artículo, sino que el sistema funciona así, ¿no? Entonces lo que dice el doctor Pizarro es que en realidad los dos factores coexisten. Él opina que desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo de los casos que ustedes van a tener el día de mañana, la responsabilidad objetiva es la más importante, porque es daños, accidentes de trabajo, accidentes de tránsito, temas del consumidor, todo tiene factor, los responsables mismos del resultado, o sea, son los más importantes cuantitativamente. Pero, entonces es como que coexisten los dos sistemas, pero sí necesitan, eso es el doctor Pizarro, sí necesitan imputación normativa. Tiene que estar puesto el factor, que es el 1753, el riesgo, o el principal, o el alquiler. Pero lo que él insiste es que el factor está puesto normativamente, pero que no es un factor cerrado, sino que la interpretación es amplia. Entonces, los daños causados por terceros se responde no solo si es dependiente técnicamente, se responde siempre que por las circunstancias surja que esta persona actuó en servicio o en servicio de otro, ¿no? Entonces es un concepto amplio. El riesgo también es amplio. Entonces eso hace que no sea un sistema cerrado, sino que es un sistema abierto, pero la apertura del sistema no está dada por el factor de atribución, que ese sí tiene que estar puesto, sino en la interpretación del factor de atribución, que es amplio. Lo que es cosa riesgosa, lo que es servicio por otro, ¿no? Entonces, en conclusión, es como que los dos sistemas son igualmente importantes, los dos coexisten, pero
el factor objetivo necesita la normativa, la atribución expresa, lo subjetivo no, pero a su vez el normativo, al igual que el subjetivo, también tiene amplitud. La culpa la valoramos por amplitud, conforme las circunstancias, las personas, el tiempo, modo y lugar. Bueno, el riesgo también lo aplicamos con amplitud, ¿no? Al dependiente también. Entonces eso elonga o le da mucha amplitud al factor de atribución, ¿no? Bueno, eso sería un poco lo que es responsabilidad civil, así en síntesis. La clase del jueves, hay dos opciones. Una opción, si quieren puede ser un ratito nomás, yo les puedo traer dos casos, de uno de lo objetiva y otro subjetiva, para que lo analicemos juntos, ustedes lo resuelvan, vemos después las sentencias cómo han salido y que nos sirva como repaso para algunos temas. ¿Ah? Y alguna pregunta más que haya, o algún tema, lo vemos también. Y les traigo los que les prometí de la política 9. Bueno, nos vemos el jueves entonces. A ver. Lo que pasa es que, o sea, la doctora mañana va a dar la 16. Va a dar. Porque tenemos, o sea, iban solamente Va a dar. 2 y 4 van. Pero acá no llegamos con este ni con este. Sí. Este lo voy a explicar yo mañana, este no lo conozco. O sea que... Mi responsabilidad colectiva lo que le expliqué ahora. o sea que únicamente el punto 5 también se va. Sí, Sí, porque o sea, no llegamos, sino, o sea, la doctora que va a abarcar 16 tenemos que... Yo le pedí esa que dé responsabilidad del accidente de tránsito. Y después 4.